Gracias, Alicia. Buenos días, Ohayo gozaimasu, desde Madrid. Buenas tardes, konnichiwa, desde Japón. Es un auténtico placer para mí encargarme de moderar las siguientes sesiones de trabajo en este magnífico Foro Digital España-Japón. Quiero dar la enhorabuena, en primer lugar, a la Fundación Consejo España-Japón por su magnífica organización y por sacar adelante un evento, un encuentro que persigue, como hacen siempre, tender puentes de unión y de progreso entre ambos países. Antes de nada, me gustaría recordar, y recordarle además a la primera protagonista y también a los ponentes que vienen a continuación, que este encuentro está siendo traducido de forma simultánea en español y en japonés y, por lo tanto, tengo que pedir, y voy a hacer yo también un esfuerzo por mi parte, que normalmente hablo muy rápido, que intentemos hablar de forma más pausada y más tranquila para ayudar a nuestros compañeros de traducción que tienen un esfuerzo y un trabajo importante las próximas horas por delante. Bien, esta segunda sesión de la mañana tiene por título «Hablan los protagonistas, casos de éxito empresarial para la economía que viene». Ningún país puede afrontar, esto es una realidad, por sí solo, los desafíos que plantea este nuevo entorno dibujado por la pandemia, por la COVID-19. Lo único de lo que sí somos capaces, y estamos seguros de ello, es que vamos a superar esta crisis global y lo haremos juntos. ¿Cuál es el papel de España y Japón en este nuevo escenario? ¿Cómo pueden colaborar empresas consolidadas de ambos países, de España y de Japón, para conseguir economías mucho más sostenibles, más diversas, más fructíferas y más inclusivas, más robustas también, más fuertes? En este panel nos acercaremos a algunas corporaciones, a algunas empresas que han conseguido establecer con éxito alianzas entre ambos países y que, sobre todo, pertenecen a sectores muy distintos y con mucha proyección de futuro. Vamos a hablar de tecnología y salud, de eHealth. A mí me apasiona este tema, con ejemplos como los de Fujitsu, también como Hitachi. También reflexionaremos sobre la creciente importancia de los datos, como atestigua el caso de la empresa NTT Data, la antigua Everis. También hablaremos de la importancia de las energías renovables en la lucha contra el cambio climático. De ello, además, vamos a hablar con Iberdrola, que recientemente ha entrado, por cierto, en el mercado japonés. En la sesión también vamos a contar con la intervención de la empresa NEC, que nos va a hablar de su experiencia en el campo de las Smart Cities, de las ciudades inteligentes. Y también con Mitsubishi, con quien analizaremos la importancia de esa conectividad física en todas las infraestructuras y que además afecta a todos los sectores productivos en este momento. Por último, nos vamos a detener también en el sector de la automoción, que está pasando su propia crisis de suministros, y lo haremos con una empresa española referente en su ámbito, además a nivel internacional, a nivel global, en componentes de automóvil, como es el caso de Gestamp. Tengo muchas ganas de saludarles ya, la tengo aquí preparada, que me está mirando fijamente. Voy a presentar en primer lugar a la señora Ángeles Delgado, presidenta de Fujitsu. Ángeles, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, buenos días, encantada de estar aquí. Buenos días a todos, buenas tardes a nuestros amigos japoneses. Encantada de estar en este foro tan magníficamente organizado y, como decían los copresidentes y los representantes de ambos ministerios, pues deseando que pueda pronto realizarse de forma presencial. Eso es, todos lo deseamos. Seguramente el año que viene, ojalá, nos veamos quizá usted y yo en Kioto, donde tiene lugar de forma habitual. Eso esperamos todos. Bien, vamos a hablar, si le parece, de nuevas tecnologías al servicio de la salud. Yo mencionaba el eHealth, que además, como periodista de tecnología, me encanta. Yo escribo mucho sobre eHealth. A nadie se le escapa que la pandemia provocó en 4 meses prácticamente
coincidiendo con los meses de confinamiento domiciliario a nivel mundial, una aceleración de los procesos de digitalización que correspondía en realidad a los próximos 10 años. Esto es una barbaridad. Quería preguntarle en primer lugar cómo han vivido ustedes desde Fujitsu este tsunami de la pandemia, de la COVID-19, y sobre todo, ¿qué lecciones han aprendido de todo este periodo? Ya son 2 años, casi vamos para 3, y que les han servido, que vayan a poder utilizar de cara al futuro, de cara, por ejemplo, a 2022, que estamos a punto de darle la bienvenida. Bueno, pues ¿cómo lo hemos vivido? Pues con muchísima intensidad, muy en primera persona, y yo creo que con gran responsabilidad y compromiso, ¿no? Como es algo que caracteriza especialmente a las empresas japonesas, ¿no? Con mucha intensidad, porque efectivamente la tecnología ha estado absolutamente en el centro de la pandemia, pero muy especialmente en lo que es la crisis sanitaria. Entonces, si tenemos en cuenta que Fujitsu gestiona los centros de datos que dan soporte de sanidad pública casi a la mitad de la población española, pues yo creo que ahora podemos sentirnos muy satisfechos de esa resiliencia y de esa capacidad que hemos tenido de mantener 100% todos los sistemas sanitarios funcionando, ¿no? Esto ha hecho además que haya habido reaccionar muy rápidamente. Se han hecho proyectos realmente ambiciosos en cortísimos plazos de tiempo. Por ejemplo, migrar a 40.000 profesionales de la sanidad a cloud en un fin de semana para que pudieran acceder a las aplicaciones, contrarrestar muchos ciberataques que se han producido durante esta crisis sanitaria y tener más de 100 empleados de Fujitsu en los propios servicios de urgencias, ¿no? Por tanto, por eso digo que lo hemos vivido en primerísima persona. También provisionar todos los sistemas para los hospitales de campaña, para los hoteles medicalizados. Y luego, pues con mucho compromiso y responsabilidad hacia nuestros empleados. Ya en Japón, muy al principio de la pandemia, fuimos a un sistema de teletrabajo, de trabajo remoto. Tengamos en cuenta que Fujitsu en Japón son 70.000 empleados los que tiene, y hoy por hoy eso ha derivado ya en un nuevo sistema de trabajo flexible que ha venido para quedarse, ¿no? Y al mismo tiempo, pues muy comprometidos con la sociedad. Fujitsu liberó 40.000 patentes de tecnología, la propiedad intelectual de esas 40.000 patentes, poniendo a la disposición de la comunidad científica para poder investigar tratamientos, vacunas y remedios contra el COVID, ¿no? Realmente yo creo que hemos visto que la tecnología ha estado absolutamente en el centro de mantener, de poder luchar desde el punto de vista sanitario, pero va a ser absolutamente estratégica para el futuro, para la sostenibilidad del sistema sanitario, que tiene que evolucionar hacia un concepto mucho más amplio que el que tenemos hoy en día, la sanidad, que es un concepto de healthy living, de acompañar a las personas en una vida saludable a lo largo de su vida, ¿no? Y de avanzar hacia esa medicina 4P, una medicina preventiva, predictiva, personalizada y participativa, ¿no? Realmente hace falta reformas profundas. En cuanto a lecciones aprendidas, pues muy rápidamente hemos visto que esa tecnología, para que ese healthy living sea una realidad, ya está aquí. Hemos visto una receptividad hacia la tecnología, eso ha cambiado radicalmente, tanto por parte de pacientes como profesionales. Hemos visto la importancia que tiene la colaboración y la generación de ecosistemas y la necesidad de invertir más en tecnología. La sanidad invierte poco en tecnología, 1,2% en su presupuesto, frente a otros servicios públicos el 3 o el 4, o la propia banca, que es un 5%, ¿no? Entonces, realmente se ha producido esa aceleración que comentábamos de casi unos 10 años, y hay muchos cambios de comportamiento, mucha aceptación de la tecnología y una madurez que hay que aprovechar para evolucionar hacia ese nuevo concepto de la sanidad. Exacto, muy de acuerdo con usted. De hecho, hay muchos conceptos nuevos surgidos también a raíz de esta aplicación de la tecnología al sector salud, que efectivamente sigue siendo, yo creo, desacelerada. Debería ir un poquito más rápido, como el CareTech. Al final se trata de exactamente lo que ha mencionado, ¿no? Cuidados y tecnología, CareTech. Vamos a hablar de eHealth, vamos a meternos un poquito, porque a nadie se le escapa. El sector salud es, sin duda,
uno de los que tiene mayor impacto directo en la vida de las personas, de los individuos, todos los días. ¿Qué retos plantea desde su experiencia esta digitalización del sector sanitario? Es decir, ¿cómo facilitan, por ejemplo, desde Fujitsu, esta transformación digital? No sé si puede comentarnos alguna iniciativa que tengan entre manos concreta. Sí, efectivamente. Sí que es verdad que tiene un impacto directo. O sea, precisamente eso que hablábamos de la transformación digital se distinguía de otras olas tecnológicas por la disrupción de sus tecnologías, por la velocidad y por el impacto directo en la vida de las personas, ¿no? Y esto es especialmente cierto en los aspectos sanitarios. Los retos que se nos plantean, pues yo creo que son comunes entre Japón y España. Es el envejecimiento de la población, es una mayor demanda de sanidad, es el peso que van teniendo, por ejemplo, las enfermedades crónicas pluripatológicas, que se llevan un montón de recursos del sistema sanitario, es la aparición de nuevas patologías, como por ejemplo las mentales, la falta de profesionales. Son retos que compartimos ambos países, que hasta ahora lo hemos hecho bien. De hecho, por ejemplo, pues España tiene un sistema de asistencia primaria muy eficiente, que resuelve un 70% de los casos apenas con un 14% del presupuesto. Ambos países estamos entre los países de mayor esperanza de vida, contamos con buenos profesionales. Por tanto, yo creo que hasta ahora se han hecho las cosas bien, pero estos retos de los que estábamos hablando, y por cierto, España y Japón no son de los países que más gasto tienen sanitario. Por tanto, se ha hecho bien. Estos retos aumentan y requieren, por tanto, una reforma más profunda, donde la tecnología tiene que ser una palanca en todos los aspectos. Diagnóstico, tratamiento y prevención. Porque hablando un poco... Sí, es que fíjese, porque ha tocado, yo creo, en una de las claves que no me gustaría quedarme sin tiempo antes de mencionarlo, y es que Japón es el país más envejecido del mundo a día de hoy. Yo consultaba las cifras hace una semana y lo sigue siendo. Es el país más envejecido del mundo según las estadísticas. De hecho, más del 20% de la población japonesa tiene más de 65 años. Yo quería preguntarle cuál es el rol del sector e-health para hacer frente a esta tendencia, un poco también siguiendo la estela de lo que estábamos comentando. O sea, cómo podemos, no sé si poner solución, pero por dónde va el futuro en este sentido. Desde una perspectiva un poco más global, ¿en qué punto se encuentran España y Japón en esta digitalización de atención a los mayores? Porque, insisto, más de 65 años, más del 20% de la población japonesa. Sí, me gustaría hacer un pequeño comentario en tecnología y destacar una iniciativa muy importante que hay en Japón, de la cual yo creo que podemos aprender. Y realmente no hay ya tanta diferencia entre ese concepto cuidados o concepto sanitario, porque todo se engloba en un concepto de vida saludable. ¿Qué está pasando en la tecnología? Hoy en día somos capaces de secuenciar de forma muy rápida y muy barata el genoma. Disponemos de enorme capacidad de computación. El computador más potente del mundo es japonés, es Fugaku de Fujitsu. De capacidad de almacenamiento, de capacidad de analizar datos, inteligencia artificial y de redes 5G. Todo eso nos lleva a nuevos sistemas de diagnóstico, nos lleva a reducir muchísimo el tiempo de generación de nuevos tratamientos, y es una de las cosas en las que Fujitsu está trabajando. Ha creado una empresa precisamente ahora en noviembre del 2020 para reducir tiempo de tratamientos a base de utilización de tecnologías cuánticas. Nos permite acompañar al paciente, nos permite facilitar la vida del profesional y hacer tratamientos más personalizados. ¿Cuál es el reto desde el punto de vista tecnológico? Precisamente ese volumen de datos, esa desestructuración de los datos y la velocidad a la que están creciendo. Cómo esos datos somos capaces de analizarlos, interoperar y ponerlos a disposición del servicio sanitario. Y aquí entro en este proyecto de Japón, que contesta un poco a las dos preguntas, ¿no? Japón en el 2040, un habitante de cada casi 3 va a ser mayor de 65 años, y se prevé que el gasto médico se multiplique por 1,8 y el gasto de cuidados por 2,4, con un 7% menos de población activa. Entonces, a partir de ahí, ha puesto una política para incrementar productividad, reducir gasto y promover una vida saludable. Y una de las claves, de los pilares de esa política, es lo que se llama el Data Health Reform Policy. Y es la creación de una plataforma nacional de datos
que sean puestos a disposición de un amplio ecosistema, la importancia de los ecosistemas, de un amplio ecosistema donde están sector público, privado, hospitales, farmacéuticas, centros de investigación. A mí me parece que esta es una aproximación absolutamente correcta, tanto para las áreas sanitarias como para las de cuidados. Tendremos un sistema nacional de datos de información médica, un sistema digital de prescripción y un sistema en el que el ciudadano puede también entrar a hacer uso de sus datos. Aquello que hablábamos de la medicina también participativa, donde cada uno de nosotros somos corresponsables de la propia salud. Y esto incluye tanto esa sanidad que hacemos ahora, que es más a posteriori, como ese concepto preventivo y ese concepto de cuidados a largo plazo. Hoy por hoy en Japón, 7 millones de personas de los 120 millones de habitantes requieren ese tipo de cuidados a largo plazo, y en ambos países es una necesidad que cada vez va a ser mayor. Fujitsu contribuye ahora con las soluciones en 37.000 centros de cuidados, pero nuevamente la tecnología va a ser fundamental, la monitorización remota, la inteligencia artificial, robótica y el 5G, que por cierto también en el Mobile Congress, en el cual Fujitsu tendrá una participación muy importante en febrero, precisamente enseñaremos como 5G privadas en poblaciones pequeñas, porque estas personas que requieren cuidados muchas veces van a estar en sitios aislados. 5G privadas pueden ayudar a llevar este tipo de servicios, también los sanitarios. Qué bueno, pues nos quedamos con todo ello. Estoy impresionada. Muchísimas gracias, de verdad, doña Ángeles Delgado, presidenta de Fujitsu, por acompañarnos, de verdad. Muchísimas gracias, un placer. Y nos vemos en Kioto el año que viene. Eso espero. Esperamos. Bien, en este momento vamos a seguir con esta segunda sesión. Ya sabéis que hemos planteado, además, estas conversaciones en formato de diálogos cortos, y me gustaría saludar en este punto, creo que le tenemos ya preparado, al señor Ken Umei. El señor Umei es General Manager de la división Smart Therapy Business Strategy de Hitachi. Si no me equivoco, tenemos que estar a punto de conectar con él. En algún momento debería poder verle en esta pantalla magnífica, que tengo que decir que todos los que nos están acompañando en este foro digital España-Japón, porque hay público asistente presencial en esta sala, están pudiendo disfrutar. De hecho, podemos ver en la pantalla, tanto los que estamos siguiendo esta jornada en presencial, quiero decir, en formato físico, desde este plató espectacular, tanto los que estamos conectados online como el señor Umei en este momento, que ya le veo, pueden ver realmente el tema del que vamos a tratar con Hitachi. Creo que está ya conectado el señor Ken Umei. Si me pueden confirmar mis compañeros, porque hace un segundo le veía y ahora no le veo. Estas cosas a veces pasan en el riguroso directo. Decía, vamos a hablar, lo ven todos ustedes en la pantalla. Hola, ¿me escuchan? Le escuchamos perfectamente. Buenos días, señor Ken Umei. Ohayo gozaimasu. Buenos días, buenas tardes. Encantados de saludarle. Le acabo de presentar y estaba destacando que en la pantalla, además, todos los asistentes, tanto presencial como en remoto, están pudiendo ver de lo que usted y yo vamos a hablar a continuación. Es un proyecto espectacular que tiene Hitachi entre manos, además en Madrid, sobre una terapia de protones. De hecho, me gustaría, si le parece bien, seguir hablando, como acabamos de hacer con la presidenta de Fujitsu, sobre salud y sobre tecnología, y enfocar mi primera pregunta para usted, señor Umei, en las soluciones tecnológicas que propone Hitachi, lógicamente, en el sector salud. Si no me equivoco, Hitachi ha desarrollado un esperanzador sistema de tratamiento del cáncer llamado
terapia de protones, que ha llegado ya a nuestro país. De hecho, en esta creatividad, en esta imagen que podemos ver, claramente aparece el nombre de Madrid. ¿Podría explicarnos brevemente, en primer lugar, señor Umey, las ventajas de esta terapia de protones en comparación con la radioterapia de fotones, me imagino, que es más convencional? Sí. La terapia de cáncer con protones posibilita concentrar la radiación al tumor objetivo de tal forma que puede mitigar los daños a los otros órganos y células y puede contener los efectos secundarios, de modo que los pacientes pueden recibir los tratamientos en el ambulatorio, no necesitan ingresarse en el hospital. Espectacular, enhorabuena, porque desde luego es una disrupción en el mercado. Precisamente, señor Umey, tenemos la suerte de contar en nuestro país desde abril de 2020, curiosamente en el primer trimestre, además en pleno pico de pandemia de la COVID-19, con este centro de cáncer de la Universidad de Navarra que ha empezado a realizar tratamientos utilizando este sistema de radioterapia de protones de Hitachi. ¿Podría hablarnos de este proyecto? ¿Cómo ha sido la colaboración entre ambos países, entre España y Japón, para desarrollar este proyecto? Sí, en España la Clínica Universidad de Navarra en Madrid, una de las instituciones académicas sanitarias más importantes de España, hemos podido instalar nuestro sistema de protones de Hitachi. Y es el primer dispositivo, primera cabina terapéutica de protones en España. Se implementó en abril de 2020 y que está previsto también recibir pacientes desde Latinoamérica, Europa, y en el primer año desde la instalación ya se trató a 100 pacientes. 100 pacientes en un año, enhorabuena de verdad. Quiero incidir en la fecha de puesta en marcha de este proyecto, que es abril de 2020, decía, el momento más duro que todos recordamos del confinamiento. En España lo tenemos muy presente, cuando se dio la paralización casi total de la actividad económica en nuestro país y las fronteras internacionales se encontraban prácticamente ya cerradas. Señor Umey, ¿cómo pudieron sacar adelante la fase final de la instalación y la puesta en marcha del equipo en Navarra? Porque imagino que no fue nada fácil. Creo, señor Umey, que igual está usted muteado. No sé si me escucha. El sistema de terapia, dispositivos de terapia por protones requieren importar con sus componentes como electroimanes, dispositivos de control, etcétera. Y esto pues ha requerido 3 años de trabajo. Y desde los principios de 2020, en la fase final del proyecto, ya era difícil el desplazamiento de los ingenieros, de modo que con la colaboración del equipo local y con instrucciones por remoto hemos podido empezar la terapia. ¿Cómo ve el futuro de esta terapia de protones con el avance de la digitalización en general, en todos los sectores, pero obviamente
y de forma concreta en el sector salud. ¿Va a tener algún impacto positivo más allá de lo obvio? ¿Va a haber alguna novedad importante en este sentido quizá en 2022? La precisión de terapia por protones está soportada por el desarrollo de nuevas tecnologías y funcionalidades. Una de ellas puede ser un sistema que detecta los movimientos de los tumores desde la respiración. Este sistema de radiación sincronizada con la respiración es la que tiene el equipo de Clínica Universitaria de Navarra. Y ya para finalizar, la última pregunta, me parece interesante también. Quería preguntarle, señor Humey, si podemos extrapolar si podemos sacar alguna conclusión general sobre esta relación entre digitalización, inteligencia artificial y hardware sanitario. ¿Son elementos que se pueden complementar de forma realmente fácil entre sí? Sí. Los sistemas de tratamiento con protones y otros dispositivos médicos beberán de las tecnologías como puede ser la inteligencia artificial, y todo esto acarrea el acortamiento de tiempo de tratamiento o prevenir o analizar los riesgos de desviaciones desde los datos históricos. Hay muchas aplicaciones. Impresionante, de verdad. Enhorabuena al señor Ken Humey, General Manager de la división Smart Therapy Business Strategy de Hitachi. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos en este foro digital España-Japón. Y esperamos, como le decíamos antes a la presidenta de Fujitsu, que podamos conocernos el año que viene. Estamos seguros de que así será en Kioto, de forma presencial. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Bueno, continuamos con este foro digital España-Japón y me gustaría saludar en este punto, le tengo ya preparado aquí a mi izquierda, al señor Félix Bonmatí. Él es Global Head of Telco en Global Head of Brand Communication y RSC, responsabilidad social corporativa en la empresa NTT Data. Estábamos comentando antes si lo españolizábamos, si decíamos NTT Data o, por si acaso, Entity Data para Europa y Latinoamérica. Es un placer saludarle, señor Félix Bonmatí. ¿Cómo está? Muy bien, encantado de estar aquí. Estupendo. Pues vamos a entrar en faena, que decimos en España, porque si no me equivoco, acaban de abrir un centro de datos en Madrid, en la capital. ¿Por qué han elegido precisamente la capital de nuestro país para esta nueva pieza, este nuevo centro de datos, esta pieza clave de su diversificación? Porque sé que están haciendo muchas cosas, lo acabo de destacar, en Europa y en LATAM. ¿Por qué Madrid en concreto? Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer el trabajo que hace la Fundación Consejo España-Japón. Desde NTT Data siempre hemos estado y creemos que es una labor fundamental, y además que en esta época de pandemias, todavía antes lo comentaba con la directora general, es muy difícil de mantener este tipo de relaciones, ¿no? Porque todo es digital, y la verdad es que me parece un éxito como lo que habéis montado hoy aquí, o han montado hoy aquí, y encantado, como decía, estar aquí. Pero bueno, dicho esto, vamos a ver, lo primero, aquí estamos con la palabra NTT Data, ¿no? Que todo el mundo, cuando yo tengo un problema, ahora que hemos cambiado la marca, y es que la gente habla de NTT, porque NTT es la quinta operadora de telecomunicaciones del mundo, es un monstruo, y tiene fundamentalmente, fuera de Japón, que ya tiene prácticamente la mitad del negocio es fuera de Japón, tiene dos grandes divisiones. Una es NTT Data, pero la otra es NTT Limited. Todo lo que son temas de infraestructuras, de telecomunicaciones, de servicios, centros de proceso de datos, lo hace NTT Limited,
todo lo que es integración de sistemas, consultoría, lo hacemos en NTT Data, que era en España o en muchos países la antigua Everis. Entonces, este centro lo ha abierto NTT Limited. Ajá. Entonces, cada uno vamos a dar los méritos que tiene, que también están en España. Pero bueno, la apuesta del grupo por España, por Europa, por Latinoamérica, por España y por Madrid es altísima. O sea, nosotros tenemos en España ahora mismo en Madrid, 16.000 personas. Solo en Madrid. En España pasamos de las 20.000. Y la apuesta por España siempre ha sido muy importante y por Madrid. Este centro, es verdad que lo ha abierto NTT Limited, que tiene un montón de centros por el mundo, pero ha apostado por este gran centro de procesos de datos en Madrid. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos el Living Lab en Barcelona, que es el centro de inteligencia artificial del grupo del mundo. Está en Barcelona y es de NTT Data. Bueno, NTT Data compró Everis por más o menos 500 millones de euros hace 7 años. Y eso no es apuesta por España, pues esas son las buenas, vamos, ¿no? Eso es. Y entonces, en ese sentido, estamos encantados. El grupo ha tenido, bueno, ahora nos han hecho responsables de todo lo que eso es lo que pone en mi título, responsables de Europa y Latinoamérica entera. Nosotros teníamos lo que era el sur de Europa y Latinoamérica y han decidido que nosotros desde Madrid, el headquarters para todo lo que no es Estados Unidos o Asia-Pacífico, va a estar en Madrid. Y podría seguir con más ejemplos, pero está claro, también es verdad que está siendo un éxito la historia, claro. Pero esa es la razón fundamental. De hecho, igual puede usted corregirme entonces algunos datos que tengo por aquí en cuanto a las cifras de profesionales que trabajan en NTT Data, quizá, porque yo tengo apuntado que el grupo NTT Data suma talento de más de 140.000 empleados y está presente en más de 50 países, seguramente es la suma entre Europa y Latinoamérica. Y no sé si muchos les identifican, usted ya lo ha mencionado, con la marca histórica Everis. Yo creo que esto, yo sí lo he leído en medios de comunicación, pero es verdad que a lo mejor, seguramente, incluso algunos de los que nos están viendo o algunos de los asistentes presentes se acaben de enterar. Entonces, quería preguntarle cómo han vivido, cómo han afrontado el cambio de cultura corporativa, digamos, más española a esta cultura corporativa japonesa. No sé si desde su experiencia compartimos más similitudes de lo que habitualmente se pudiera pensar desde fuera. Vamos a ver, nosotros la adquisición de la propiedad por parte de NTT Data se produjo en el 2014 y ese fue el día en que cambió el dueño, es el día que había que empezar a relacionarse de otra manera y gestionar. Ahora lo único que hemos hecho es cambiar la marca. Entonces yo sí que quería destacar, un poco enlazando con mi colega antes de Fujitsu, hay 2 o 3 características para mí del tejido empresarial japonés, de la cultura japonesa, que para mí tenemos que aprender mucho de ellos. Y la primera es el respeto. Es un país que el respeto lo pone antes que nada y ellos respetan la multiculturalidad y entienden que cuando van a otro sitio, en España tenemos un dicho, ¿no? Donde fueres haz lo que vieres. Pues lo aplican mucho más que lo aplicamos probablemente nosotros. Me va a permitir un chascarrillo, pero a nuestros compañeros de traducción estos chascarrillos les encantan. Lo siento. Donde fueres, haz lo que vieres. ¿Lo tenemos? Ese es un dicho español. Lo siento, yo es que soy muy de refranes y de chistes, entonces espero no decir muchos. Entonces, han respetado mucho y nos han dejado gestionar esa parte de la compañía como se estaba gestionando. Y esta es una virtud. La segunda es que suelen tomar fundamentalmente toman decisiones en el largo plazo. O sea, hay veces que a mí me desesperan, porque veo que tardan mucho, pero es que al final toman decisiones muy consensuadas, que es la tercera virtud. Entonces, suelen respetar mucho al otro, tomar decisiones muy consensuadas y además siempre pensando en el largo plazo. Entonces, las urgencias, que son muchas veces enemigo de lo importante, claro, pues en este caso no se dan. Entonces, la experiencia es maravillosa, de verdad, ha sido un éxito y también los resultados son muy buenos y también cuando la otra parte ve tus resultados y son buenos, pues la confianza aumenta y el respeto también, ¿no? Si lo hiciéramos mal, probablemente pues hubieran cambiado algunas cosas, pero no habría hecho falta, ¿no? Hilando con otro chascarrillo, yo creo que en España sí que se da más aquello de lo urgente antes de lo importante y seguramente en Japón, acaba usted de confirmar, que lo entienden más bien al revés, lo importante antes que lo urgente, ¿no? Los tiempos de gestión son distintos. Hablabais antes de la edad media, ¿no? de la población en Japón. Probablemente son virtudes
inquietudes de la gente mayor, claro, las que estamos comentando, y de la experiencia en la vida, ¿no? Y eso es mucho la cultura japonesa. Qué bueno. Precisamente, siguiendo comentando este proceso de expansión bastante sobresaliente, que han aumentado considerablemente la presencia de NTT Data en Latinoamérica, de hecho acaba de comentar usted que abarcan toda Latinoamérica, ¿qué novedades vienen para su marca en LATAM en 2022? No sé si puede compartir algún proyecto en concreto que tengan entre manos, si van a seguir fortaleciendo los proyectos que ya tienen consolidados en Latinoamérica. Bueno, nosotros como Everis hace 20 años que decidimos ir a Latinoamérica, también porque había las grandes empresas tractoras españolas estaban yendo a Latinoamérica y lógicamente había que prestarle los servicios que nosotros prestamos a grandes corporaciones. O sea que no es que inventáramos la pólvora, otro chascarrillo, pero creo que fue un éxito. Entonces, ahora llevamos 2 años muy complicados en Latinoamérica, mucho más complicados que en Europa. Allí se vive en la calle y la economía es mucho más de la calle, y eso la pandemia ha hecho mucho daño. Estaban mucho menos digitalizados, que si nosotros ahora hemos pegado un salto enorme, hay que pensar el gap o las necesidades que tienen en Latinoamérica. Además, la economía, los tipos de cambio les han perjudicado muchísimo, prácticamente todo vale en moneda, en euro o en yenes, un 15% menos, con lo cual también el volumen de negocio que tienes, de pronto, aunque crezcas, claro, haces menos negocio. Entonces, todo eso junto ha complicado mucho el modelo. Pero la apuesta es firme, porque son si tú estás en mercados, digámoslo, emergentes, ¿no? Pues estas cosas te van a pasar, y te pasan, igual que hemos tenido 10 años extraordinarios, pasa. Nosotros ahora, por seguir con números, tenemos 14.000 personas allí ya. Y son latinoamericanos, no son españoles ni japoneses que han ido allí. Nosotros apostamos mucho por el talento local y vamos a seguir apostando de manera. Concretamente, lo último que hemos hecho, por decirte, ya que me has preguntado un dato, estamos abriendo oficina en Ecuador, por ejemplo, que no teníamos. Estábamos en los 6 principales países, pero ahora estamos abriendo allí y es una historia de éxito. Nos va muy bien y seguimos creciendo. Y, hombre, lógicamente habrá momentos en que se crecerá más que se crezca en Europa o en otras regiones, ¿no? Es un mercado emergente que ahí estamos. Fue una de las razones también por la que NTT Data se decidió por comprar Everis, ¿no? Por nuestro posicionamiento en Latinoamérica. No fue la única, pero fue importante porque era el único sitio, la única geografía en la que ellos no estaban en el mundo. Como estamos hablando y seguimos hablando de crecimiento y al final de captación de talento, si le parece, para finalizar, a ver si nos da tiempo, a mí me gustaría comentar, porque más allá de captar talento tecnológico, como es su caso, yo creo que lo complicado hoy en día es retenerlo. Entonces, me gustaría preguntarle, para finalizar, ¿qué cree que busca ese talento tecnológico en corporaciones como NTT Data hoy en día? Fíjate, nosotros este año vamos a contratar 3.000 personas en España, ¿no? Entonces, es muy importante contratar, pero como es que lo has acertado, es mucho más importante retener, porque al que retienes ya no tienes que contratarlo, para empezar, y no tienes que volver. Y además, nosotros somos empresas de carrera, de crecimiento, de profesional, de que cada día la persona vale más porque hace cosas más complicadas. Persona que pierdes un valor en el que tú has invertido frente al otro. Entonces, el talento es fundamental. Hay una crisis de talento en el sentido de que no damos, o sea, hay mucho más negocio del que podríamos hacer del talento que hay. Las vocaciones STEM están sufriendo muchísimo, o sea, y hay que fomentarlas por todos los medios, en todos los foros y en todos los sitios. La gente tenemos que lograr que los jóvenes quieran más dedicarse a esos temas. Y respondiendo ya para acabar a tu pregunta, los jóvenes quieren proyecto. O sea, tú ya puedes tener una gran marca, ya puedes pagarles mucho dinero, que ellos lo que quieren es saber que lo que van a hacer les enriquece. Claro. Y les enriquece en todo, porque hablabais antes también de los temas hablado yo de RSC, sostenibilidad. Tiene que ser más una empresa sostenible, una empresa que haga cosas que ven que ayuda a la sociedad. Ha cambiado muchísimo las prioridades de una persona que sale de la universidad hoy de los de hace 10 años. Yo creo que incluso más exponencialmente que en años anteriores. Claro. Y hay que adaptarse. De hecho, eso estamos intentando. Nosotros tenemos de edad media en la compañía 30 años, de todos esos empleados. Entonces, lo vivimos todos los días y es probablemente el mayor reto que tenemos. Estar continuamente adaptándonos a ofrecer al mercado laboral lo que ellos necesitan para venirse con nosotros y trabajar con nosotros. Pues nos quedamos con ello. Muchísimas gracias también al señor Félix Bonmatí por acompañarnos en este foro digital España-Japón. Gracias, de verdad. Encantado. Gracias a vosotros.
Y nosotros seguimos. En esta ocasión me gustaría presentar, a ver si le tenemos ya preparado, porque está conectado también en remoto desde Japón, al señor Koji Kikuchi, que es Senior Manager en Cross Industry Unit, ahí está, de la empresa NEC. Creo que nos escucha perfectamente. Señor Koji Kikuchi, buenos días, buenas tardes desde Japón. Hola, buenas tardes. Encantados de saludarle y de comprobar que nos escuchamos perfectamente. Vamos a Sí, les escucho bien. como decía, esta conversación que vamos a tener usted y yo, y me gustaría empezar por destacar una cifra, y es que se prevé que en el año 2050 un 85% de la población mundial resida en ciudades. Esto va a tener consecuencias muy directas, para empezar, muy lógicas también, para empezar en el abastecimiento energético, en las excesivas emisiones nocivas, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y el ordenamiento también del tráfico rodado, entre otras cuestiones. ¿Qué alternativas o soluciones están en disposición de ofrecer desde su empresa, desde NEC, para acelerar esa transición natural hacia ciudades más inteligentes, hacia las Smart Cities? Sí, soy Kikuchi de NEC. Muchas gracias por su invitación. En respuesta a su pregunta, nuestra empresa utilizamos datos para una transformación digital y mediante esas soluciones tratamos de solucionar los problemas de la escena de una urbe. Me permito presentar brevemente a NEC. Somos la compañía que tenemos 100 años de historia, comercializamos tecnologías TIC. Tenemos desde aplicaciones más cercanas hasta los satélites espaciales. Tenemos una amplia gama de tecnologías. Y estamos poniendo nuestro empeño en este momento en los proyectos de Smart Cities. Y en España, en 2011, establecimos nuestro centro de desarrollo de soluciones. Y actualmente estamos trabajando en recopilación de datos, su análisis. Estamos desarrollando softwares para realizar esto en Santander, en Córdoba, y estamos desarrollando proyectos de investigación conjunta. Mediante estas soluciones queremos ir solucionando los problemas sociales, como pueden ser el del tráfico. Efectivamente, lo ha mencionado usted porque sí, NEC ofrece en nuestro país, concretamente en Santander, un módulo de software de control operativo dentro del Cloud City Operation Center, que es este centro que usted ha destacado, que está mejorando los procesos del Ayuntamiento de Santander. No sé si puede explicarnos un poquito más en profundidad cómo lo están haciendo, cómo están ayudando al Ayuntamiento de Santander. Sí, nuestro centro de operación en nube
es una plataforma de software para mejorar el rendimiento de las gestiones de una ciudad mediante la recopilación de datos y visualización. Hemos colocado un sensor de Internet de las Cosas en los contenedores de basura y le hemos instalado una inteligencia artificial que mide y que emite, analiza la ruta de recogida de los contenedores, midiendo la cantidad de residuos. Así, tenemos este tipo de soluciones que hemos podido aportar, pero nosotros estamos realizando más construcciones de infraestructura de datos, aplicando en otras tecnologías y otros usos, y tratamos de realizar una plataforma en que puedan acceder otras soluciones también, otros usos también. También quería preguntarle qué requisitos debe cumplir desde su experiencia una ciudad para ser considerada una ciudad inteligente, una Smart City, desde, insisto, la experiencia que tienen ya trabajando en NECT. Creo que hay 3 puntos. Primero, que haya un sistema en que se pueda recopilar, analizar y compartir los datos. En España hay una infraestructura muy avanzada en este sentido, que lo pueden hacer, como la red ES. España está muy avanzado en esta materia. Y segundo punto es la colaboración público-industria. Más de la mitad de los servicios digitales que utilizan los ciudadanos son de carácter privado. Entonces, solamente digitalización de la administración no va a ser suficiente. Entonces, debería de haber entre público e industria poder compartir mutuamente los datos y poder utilizarlo. Eso sería otro punto importante, otra base que se necesita. Y el tercero, esto es más importante, que sea un desarrollo de Smart City desde un punto de vista de los ciudadanos, desde los residentes. Evidentemente es importante mejorar la eficiencia y rendimiento de la gestión administrativa o de empresas. No obstante, finalmente lo que necesitamos es la satisfacción de los residentes de un Smart City, notando su mejoría y utilidad en la vida. Yo creo que para ello es necesario realizar estos trabajos de colaboración. Perfecto. Y para finalizar, señor Kikuchi, quisiera preguntarle si hay espacio realmente para la colaboración entre España y Japón en el ámbito de las Smart Cities. ¿Compartimos miradas complementarias de cara al futuro? ¿Vamos a poder colaborar de forma real en 2022? Sí, campos en el que podamos colaborar, creo que hay muchas. España y Japón tenemos muchos puntos diferentes, pero también muchos comunes. Tenemos temas sociales comunes, como pueden ser el turismo, y, por ejemplo, la neutralidad carbónica es un compromiso que están comprometidos los dos países. Son temas importantes. Entonces, hay muchos retos y temas que podemos colaborar y comprometernos a solucionarlos.
poder compartir retos y también, evidentemente, compartiríamos sus soluciones. Esas actividades creo que son las más importantes. Desde un punto de vista tecnológico, nuestras nuestras plataformas de recopilación de datos y de su análisis que ofrecemos nosotros, utilizamos la misma plataforma que en España que en Japón, en caso de nuestra empresa. Entonces, lo que hayamos desarrollado aquí podemos exportar a Japón y lo que se ha desarrollado en Japón podemos importar en España. Incluso podemos desarrollar un servicio utilizando esta plataforma común y llevarlo a un tercer mercado en colaboración entre dos países. Yo creo que estas son las posibilidades que podemos llevar a cabo. Nuestra empresa, como la empresa que fomentamos el Smart City en España y en Japón, queremos contribuir también a la relación entre los dos países. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Koji Kikuchi, Senior Manager en Cross Industry Unit de la empresa NEC. Ha sido un placer hablar con usted. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Seguimos en este foro digital España-Japón. Vuelvo a tener un invitado presencial aquí preparado en este escenario que nos han preparado en este plató increíble, la Fundación Consejo España-Japón. En este caso me gustaría dar la bienvenida al señor José Oriol. Él es director de Iberdrola Renovables International Offshore Asia, tengo apuntado yo aquí. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, estupendamente bien. Tengo dudas de si estoy diciendo correctamente los cargos, porque a veces hay que ser muy puntillosos, ya sabe usted. Nada, no hay que ser nada puntilloso. Lo único que tengo que hacer es ayudar a Iberdrola a expandirse en una zona del mundo que es absolutamente apasionante, y una de las tecnologías que defendemos en Iberdrola es la tecnología offshore, y yo soy el que de alguna manera tengo que personificar la entrada de Iberdrola en Asia. Pues bienvenido. En primer lugar, muchísimas gracias por acompañarnos en este foro digital. ¿Le está gustando? Que he visto que estaba ahí desde hace un rato. Sí, me está pareciendo apasionante. Me alegro muchísimo. Vamos a hablar porque ha habido toda una revolución los últimos años, señor Oriol, en cuanto a las energías renovables, obviamente. Han dejado de observarse, en mi opinión, como una alternativa para pasar a ser prácticamente una obligación por parte de las empresas. A nivel internacional, concretamente, el hidrógeno verde y toda la tecnología eólica marina, que es fascinante, ¿diría usted que son dos de las soluciones que más van a impactar en su sector? Bueno, si me permite, lo primero, agradecer a la Fundación Consejo España-Japón, agradecer también a la Embajada de Japón, que nos está ayudando mucho, a la Embajada de España en Tokio, que también nos está ayudando mucho, a la Japan External Trade Organization de España. O sea, yo creo que hay una colaboración muy fuerte entre España y Japón, y ya que tengo las cámaras un segundo, quería agradecer a todos su colaboración. Bueno, respecto de lo que preguntas, yo creo que lo que más importante destacar es que la energía eléctrica representa exclusivamente el 25% de las emisiones del CO2 a la atmósfera, con lo cual no solo la energía eléctrica es uno de los actores que tiene que revolucionar la industria para conseguir que el mundo sea mucho más sostenible y dejemos a nuestras siguientes generaciones un mundo en las mismas, a ser posible, condiciones en las que lo heredamos. Hay muchas otras industrias que también tendrían que empezar a coger la velocidad que ha cogido el sector eléctrico, que ha sido uno de los pioneros a la hora de luchar por la sostenibilidad y por la limpieza y la defensa de la eliminación del CO2. En Iberdrola esto lo vimos hace 20 años, lo has dicho tú muy bien, hace 20 años hablar de energías renovables era poco más o menos que pensar que a alguien se le había ido la cabeza. Totalmente. Y hoy, 20 años después, pues Iberdrola ha sido capaz de no solo liderar esa transformación hacia la energía limpia y energía sostenible, sino que además le ha convencido al mercado de que es una transformación absolutamente rentable. Como tú bien has dicho,
Hoy no hay ningún sector industrial o económico que no necesite o que no esté pidiéndonos colaboración a las eléctricas para que les demos energía verde y energía sostenible. Eso ha sido una labor de años que hemos conseguido desde Iberdrola y yo creo que hemos sido capaces de liderar y convencer a todo el sector de que tiene que empezar a preocuparse por consumir energía más verde. Y desde luego, en cuanto a si la energía offshore y la del hidrógeno verde son o no, la necesidad es tan bestial que cualquier tecnología vale. O sea, vale la del hidrógeno verde, vale la de offshore, vale la biomasa, vale la fotovoltaica, por supuesto, la eólica de onshore. Hay todas las tecnologías que cualquiera puede inventar e innovar para traer a este mundo, para hacer que sea una posibilidad de generación de energía verde, es muchísimo mejor. En concreto, la offshore, que es la que en cantidades masivas se ha desarrollado con más retraso respecto de las otras dos, que es la eólica onshore y la fotovoltaica, es la que más futuro tiene en la siguiente década. O sea, esta tecnología en la siguiente década se va a multiplicar por 7 la capacidad instalada que hay. Hoy hay unos 30 gigavatios, que no es una gran cantidad de potencia instalada en el mundo en tecnología offshore, y tenemos que llevarlo a 250. O sea, eso es un crecimiento bestial en la siguiente década. Y otras tecnologías que ya están tremendamente implantadas, como la fotovoltaica y la eólica, multiplicarán muchísimo también su capacidad por 3 o por 4, pero el crecimiento no será tan bestial. Y lo que pasa es que con los procesos industriales hay algunos en los que todavía la tecnología no permite que con electricidad, o por lo menos las posibilidades que con electricidad se pueda conseguir esos procesos industriales, todavía no está muy desarrollada. Entonces ahí es donde el hidrógeno verde entra. Cuando tengamos que conseguir altas temperaturas en procesos industriales, ahí es donde el hidrógeno verde entra. Donde tengamos que hacer unos transportes muy pesados de largas distancias, ahí es donde el hidrógeno verde entra. O sea, por eso digo que entran todas las tecnologías. Claro. La tecnología offshore va a sufrir un despegue brutal en la siguiente década, y el hidrógeno verde, pues sin ninguna duda va a ayudar a unos sectores de la economía en el que la electricidad no puede llegar. En este sentido me va a permitir destacar, porque sé que Iberdrola alcanzaba un acuerdo hace relativamente poco con Macquarie's Green Investment Group para adquirir el 100% de la promotora nipona Acacia Renewables. ¿Ha sido el primer paso, usted diría, de una extensión en los negocios con Japón, de un acercamiento entre España y Japón? Sin ninguna duda ha sido el primer paso. Ese primer paso se dio hace aproximadamente un año, pero vamos, ha sido un paso fruto de una estrategia de inquietud, de búsqueda continua de oportunidades en todos lados. Antes se ha comentado el movimiento geopolítico ahora mismo en Europa, que es el que está liderando la tecnología offshore, casi concentra el 90%. A final de la década, casi el 50% del movimiento se va a llevar en Asia. Si quitamos China, nos quedamos con el 25%. O sea, gran parte del desarrollo de la tecnología offshore se va a estar haciendo fundamentalmente en 3 países: Japón, Taiwán y Corea. Entonces, ahora mismo Taiwán es la que lleva un poco las riendas. Las riendas. Empezó un poquitín antes que Japón, pero sin embargo Japón está dando pasos muy firmes. Una de las cosas que más me gusta de Japón, antes se ha comentado también, los últimos 3 presidentes que ha tenido Japón han mantenido perfectamente estables las regulaciones y las leyes. Si hablamos del sector eléctrico de Japón, no nos podemos hablar del gran terremoto de Fukushima. Entonces yo creo que desde entonces la liberalización empezó en el 95, ha terminado en el 18, ha empezado el Marine Renewable Energy Act en el 19, el Sixth Basic Energy Plan, que ha sido en el 21. Se están haciendo todos los pasos y todos los distintos gobiernos están recalcando que la energía eólica offshore es sin ninguna duda uno de los pilares fundamentales. Se han fijado objetivos muy ambiciosos. Claro, no hay que olvidar que Japón tiene casi 100.000 kilómetros cuadrados, que es la quinta parte de España, de superficie, la quinta parte de España llenas de parques eólicos. La superficie desarrollable de parques eólicos de Japón es infinitamente más grande que muchísimos otros países. Lógicamente, los kilómetros de costa, las condiciones que tiene Japón, pues le permiten fijar uno de los pilares, la tecnología offshore, y la apuesta es grande. Nosotros, además, en Japón, además de la oportunidad con Macquarie que estás comentando,
Tenemos ya también otras oportunidades, otras actividades en marcha. Seguimos buscando, pero hay una cosa que me parece también importante destacar y es la necesidad de socios locales. De contar con comunidades locales. El intercambio cultural y el conocimiento local y el moverse por los países, yo creo que es fundamental tener un socio local. Nosotros tenemos una gran colaboración con Mitsui, tenemos una colaboración con Cosmo EcoPower, con Maeda, con Hitachi Zosen, o sea, tenemos bastantes colaboraciones ya puestas en marcha que si queremos seguir desarrollando estamos tratando de solidificar esas relaciones con nuestros socios, que es una labor importante. Es increíble lo rápido que se pasan 10 minutos. Nos queda apenas 1 minuto y medio y no quería que usted se levantara sin preguntarle, porque además hablaba de esa labor por parte de los organismos oficiales japoneses de mantener la regulación y lo han hecho muy bien. Y en nuestro país el presidente de la COE, Antonio Garamendi, se quejaba hace unos días de una cierta inestabilidad regulatoria en el sector eléctrico de nuestro país y tengo curiosidad por saber qué opina, cómo evalúa el marco regulatorio en nuestro país en el sector de las energías renovables, o sea, qué elementos comparte con Japón y en cuáles difiere en este sentido. Si me permite, le voy a decir en lo que se parece y en lo que se difiere y al final una opinión sobre la situación de España que creo que es comúnmente compartida por todo el mundo. En lo que se parece Japón a España, pues yo creo que está clarísimo. Ahora mismo Japón, después, como decíamos, del gran terremoto de Fukushima, tiene una enorme dependencia del gas y del petróleo, situación parecida a la que tenemos en España. Ellos tienen una situación un poquitín más crítica porque la participación del petróleo y del gas en el sector energético eléctrico, en Japón es muy superior a la que tenemos en España. Gracias a Dios, en España tomamos una serie de medidas antes y hoy la dependencia es menor, pero seguimos dependiendo y está muy también de moda la gran dependencia que tenemos del gas natural y del petróleo. Y otra de las características que compartimos con Japón es que hemos seguido más o menos un proceso paralelo de liberalización. Japón empezó la liberalización en el 95, nosotros la empezamos en el 97, nosotros la terminamos en el 2007, ellos la han terminado un poquitín más tarde, insisto que se vieron fuertemente afectados por el gran terremoto, entonces yo creo que esas son las dos cosas que se parecen. ¿En qué nos diferenciamos? Pues nos diferenciamos, ellos tenían una gran dependencia nuclear, ellos tenían 53 reactores nucleares, nosotros tenemos 7, teniendo en cuenta que Japón es más o menos 3 veces la economía europea, pues es bastante más grande el peso que tenía el sector nuclear. Y luego la otra cosa que difiere, y de eso nos tenemos que aprovechar los que vamos promoviendo la tecnología offshore por el mundo, es la gran cantidad de costa, que nosotros tenemos más tierra y ellos tienen más costa. Claro. Y respecto de la pregunta, yo diría más picante. Le voy a pedir brevedad, por favor, que vale, nos acaba de... me voy. Bueno, pues el sector eléctrico es intensivo en capital. Y hay que pedir mucho dinero a mucha gente para hacer nuestras inversiones y es además de un largo periodo de retorno. Nosotros hasta que conseguimos recuperar las inversiones pasan 30 o 40 años. Necesitamos que 7, 8, 10 gobiernos no nos cambien las reglas del juego en el entretanto. Entonces yo creo que con eso es evidente la fuertísima necesidad. Si juntas capital intensivo, largo plazo y dependencia regulatoria, porque vendemos un producto de interés social y lógicamente los gobiernos tienen que estar regulándonos. Claro. Pues lo único que pedimos es estabilidad y yo no creo que meto mucha la pata si digo que mucha estabilidad en los últimos años no ha habido. Yo creo que tampoco. Muchísimas gracias, de verdad, don José Oriol, director de Iberdrola Renovables Internacional de Offshore en Asia. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Y continuamos nosotros. Vuelvo además a tener un ponente conectado en remoto desde Japón. Creo que además está ya preparado. En este caso saludamos, ahí está, al señor Noritsugu Uemura, que es Corporate Executive Government and External Relation de Mitsubishi Electric Corporation. ¿Cómo está? Buenos días, señor Uemura. Buenas tardes en Japón. Konnichiwa. Buenas tardes a todos, a España, y buenas noches a todos los de Japón. Soy Uemura de la División Corporativa y de Relaciones Externas de Mitsubishi Electric.
Muchas gracias por su invitación. Nosotros, Mitsubishi Electric, se fundó en 1921, cumplimos nuestro centenario este año. Somos fabricantes de dispositivos eléctricos en general. Estamos trabajando con 140.000 compañeros por todo el mundo. Somos la empresa que desarrollamos y comercializamos desde los electrodomésticos hasta los dispositivos más complejos. Y en este sentido, pues tenemos equipos de climatización doméstica, de automoción, automatización, semiconductores. Y estos son los fuertes en Europa. Nosotros hemos elaborado y publicado nuestro plan corporativo a medio plazo y hemos definido 4 campos, la vida, industria, infraestructura y movilidad, en el que invertiremos nuestros productos y con la base de una sólida base de red de nuestros clientes, tratamos de ofrecer el área de vida, el producto que aprovecha la tecnología. Y esto le ha dado tiempo de vivir varias revoluciones industriales y de adaptarse a todas ellas. Usted además acaba de explicar, yo creo, bastante bien las líneas principales de actividad de Mitsubishi Electric hoy en día y ha hablado brevemente, pero lo ha hecho de su mirada estratégica para los próximos años. Y a mí me gustaría incidir en la colaboración entre España y Japón. Es decir, me consta que Mitsubishi Electric colabora con empresas españolas desde mediados de los años 60 y lo sigue haciendo hoy en día incluso de manera importante en lo que llamamos terceros mercados. ¿Puede hablarnos de estos casos de éxito y de cuáles son sus implicaciones actualmente? Sí, de acuerdo. Gracias por mencionarlo. Nosotros, como fabricante de los dispositivos de trenes y de ferrocarriles, somos el único que podemos ofrecer operarlo, o sea, es decir, que pueda recorrer, frenar y controlar a la vez. Es decir, tenemos la motorización, tenemos las unidades de frenada, de control de frenadas y los sistemas de control integral, el de los trenes TCMS. Y en caso de España, en 1965 hemos entregado a Renfe nuestros sistemas de propulsión. Y tenemos una relación con CAF que lleva a 50 años, que alcanza los 50 años. Hemos desarrollado negocios juntos y siendo CAF un partner para nosotros imprescindible. Y no solamente en España, sino que desde 1990 en Latinoamérica y a partir de la segunda mitad de los años 2000 hemos empezado nuestra expansión por Europa y Asia y Oceanía con esta cooperación. Los últimos proyectos han sido, por ejemplo, la línea circular en Yangon
y la línea LRT en Manila. Esto pues son una colaboración en Asia con CAF. Nosotros en Mitsubishi, tanto CAF, tratamos de invertir una infraestructura de alta calidad en los países y mercados emergentes. Me gustaría destacar una de las líneas de trabajo, por su parte, que es muy interesante, el Green by Digital de Mitsubishi, esta idea de aprovechar la tecnología digital para aportar soluciones verdes. Justo con el protagonista, con el panelista anterior, con Iberdrola, comentábamos que el futuro de las empresas tiene que ser sostenible, tiene que ser verde. Y en este sentido quería preguntarle, ¿cree usted que este es un espacio para la colaboración entre ambos países? Porque desde luego, como acabamos de ver, para nuestro país, para España, es una prioridad. Evidentemente, será un objetivo importante de colaboración España-Japón. Nuestra empresa, hablando de transporte público, los negocios de público, tenemos el sistema que he mencionado anteriormente, la TCMS, que es el sistema de control integrado, y WMDS, que es un sistema de monitorización y análisis por remoto. Pues son soluciones que nosotros disponemos. Entonces, entre estos dos sistemas podemos intercambiar datos a tiempo real y no solamente la monitorización de los dispositivos, sino que también podemos analizar las posibles averías o el análisis de riesgo de averías. Este tipo de soluciones mejoran la seguridad y la eficiencia de la operación de los ferrocarriles, lo que acarrea al ahorro de energía y descarbonización. En Europa hemos participado en la capital de la EKE, una empresa finlandesa, y aprovechando que tiene sistema de monitorización y pues podemos generar sinergia entre las dos empresas y intentamos ampliar nuestra expansión de negocios y de la misma forma queremos colaborar también con empresas españolas. Y para finalizar, señor Uemura, no sé si podría explicarnos brevemente el concepto Data Free Flow with Trust o libre circulación de los datos con confianza y, sobre todo, contarnos por qué es importante para la economía que viene. Sí, de acuerdo. DFFT, Data Free Flow with Trust, es un concepto declarado por el gobierno japonés en el marco de su estrategia tecnológica de información. La DFFT, tráfico libre y abierta de datos y la seguridad de datos piensan que tienen que estar compaginadas. Es un sistema en el que en esta nueva sociedad digital un determinado país no debería de custodiar los datos, sino que hay que garantizar la privacidad y seguridad y la propiedad intelectual para posibilitar la transacción de datos transfronteras. Y cuando se acelera la DFFT, se acelera la transformación digital y, por consecuente, la transformación verde. Hay un sistema, hay un proyecto que se llama Gaia X, que es el sistema o proyecto de fomento de transacción de datos y de su estandarización. En Europa, la institución que se encarga de fomento de este sistema es IDSA. En Japón también tenemos la DSA, que es una institución similar. Y estas dos instituciones han firmado un acuerdo de cooperación en este octubre
aspirando a ser la referencia mundial de transacción de datos industriales y así competir con los grandes como Estados Unidos o China, con la constitución de su Big Data. Pues nos quedamos con todo ello. Muchísimas gracias al señor Noritsugu Uemura, Corporate Executive Government and External Relation de Mitsubishi Electric Corporation. Ha sido un placer charlar con usted. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, y nosotros estamos a punto de despedir esta segunda sesión de la jornada del Foro Digital España-Japón y tengo ya preparado al último ponente de esta primera parte de la mañana. Es Miguel López Quesada, director corporativo de Comunicación y Relaciones Institucionales de Gestamp. Don Miguel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias. Encantados de tenerle también en el Foro Digital España-Japón. Si le parece, vamos a comentar porque Gestamp, y le voy a pedir, y también me lo autorrecuerdo a mí misma, que vamos a intentar hablar con un poquito más de pausa para nuestros compañeros de traducción, que si no les volvemos un poco locos. Decía, Gestamp es una de las pocas empresas españolas, si no me equivoco, con implantación directa en Japón. De hecho, en 2018 inauguraron ustedes una planta propia en Matsusaka y un año antes habían abierto un centro de I+D en Tokio. ¿Qué les atrajo de Japón, en primer lugar? Si quiere podemos empezar por aquí. ¿Qué valoración hacen también de estos años, casi 3 años, de implantación en Japón? Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a la Fundación Consejo y encantados de estar aquí, por supuesto. La relación de Gestamp es una compañía del sector de automoción que fabricamos carrocerías y chasis, con lo cual nuestra relación con los fabricantes de automoción es natural y los fabricantes japoneses son muy importantes. Son aproximadamente 1/3 de la cuota de mercado corresponde a fabricantes japoneses. Lo que es verdad es que no era fácil pensar en fabricar en el propio Japón, pero llevábamos 10 años trabajando con marcas japonesas y haciendo cosas en Japón y fuera de Japón, pero no teníamos una implantación directa. Primero empezamos en el año 17 con un centro de I+D que nos permite codesarrollar con nuestros clientes. Y en el año siguiente pudimos poner en marcha la instalación de Matsusaka. Eso tiene mucho que ver con que Japón sigue siendo un líder mundial en la fabricación de vehículos. Japón fabrica aproximadamente 10 millones de vehículos. Para que nos hagamos una idea, España este año hará 2 millones aproximadamente y será el segundo fabricante europeo, el 8º en el mundo. Pues Japón, fabricando 10, está por encima de España en eso, y además exporta un 50% de ellos, con lo cual fabricar en Japón era importante para nosotros. ¿Cuál es la valoración de 3 años? Muy positiva. La primera porque institucionalmente para nosotros el estar cerca de nuestros clientes ha sido muy importante. Hay un hito también que se dio en el año 2013 y posteriormente amplió en el año 2016, que es la alianza estratégica de Gestamp con el grupo Mitsui, grupo japonés. Eso nos ha hecho estar más cerca de nuestros clientes, nos ha hecho estar más presentes en Japón y la valoración no puede ser más positiva. Nosotros estamos muy contentos de la relación y los fabricantes japoneses siguen siendo líderes en el mundo en una parte importante de los países donde operamos. Qué bueno, qué positivo. Le voy a pedir, le vamos a recordar a todos los ponentes que vamos a intentar hablar un poquito más despacio. Sé que es complicado porque los españoles hablamos muy rápido, por norma general. Vamos a intentar hacer ese esfuerzo. Volviendo al presente, ¿cómo valora este último tramo de 2021 que estamos a punto de despedir? ¿De qué manera les está afectando, esta pregunta se la tengo que hacer, la crisis de los semiconductores y toda la situación de desabastecimiento que vive el sector de la automoción en todo el planeta, alrededor del mundo? Y bueno, por no hablar de la otra crisis, es decir, la relativa a la logística y al tráfico de mercancías en Asia, si no me equivoco. ¿Cómo lo están viviendo? Pues es la tormenta perfecta. Lo podemos dejar en eso si queremos traducirlo. Nosotros creíamos que el año 20, con la pandemia, iba a ser un año digno de olvidar, en el que habríamos vivido la peor situación que podíamos vivir. Lo cierto es que el sector del automóvil fabricará menos vehículos en el año 2021 de los que fabricamos en el año 2020. Y eso en sentido amplio, no es mi compañía, es en general. Sí. Se fabricarán menos coches en el mundo en el año 21 de los que se hicieron en el año 20,
cuando una parte importante del sector en el mundo estuvo parada totalmente. Eso da una idea de la gravedad de esta situación. Esa situación lleva a que aproximadamente se fabricarán unos 10 millones de coches menos de los que estaba previsto haber fabricado en este año. 10 millones es toda la producción de Japón. Es como si hubiéramos quitado Japón de repente del juego mundial. Claro. Si pensamos que la combinación, y lo decía esta mañana al inicio Josep Piqué y algunos otros ponentes, la combinación de factores ha sido toda negativa. Incremento de materias primas, incremento de costes logísticos, incremento de coste de energía y además escasez de semiconductores, que en un vehículo cada vez más electrónico, cada vez con más conectividad, pues es fundamental. Claro. Entonces, el resumen de este año es que está siendo, yo diría que un annus horribilis para el sector en general. No podía ser menos para el sector en España y para las compañías que operamos. ¿Y cómo lo ve en 2022? Es decir, ¿qué viene para Gestamp el año próximo, especialmente en el marco de su presencia en Japón? No sé si tienen puesto en marcha, me imagino que sí, nuevos proyectos que vayan a redundar un poco en una mayor innovación para ambos países. Sí, yo creo que el año 2022 va a seguir muy marcado por lo que es la transición hacia la electrificación y en general hacia los vehículos más sostenibles. Ese compromiso con lo que llamamos ESG, medio ambiente, sostenibilidad social y gobernanza, pues es indiscutible. La COP26 lo ha puesto de manifiesto nuevamente y Japón es un país muy interesante en ese sentido. Japón no solo porque como su compromiso medioambiental es sólido como el español, es que en Japón algunas de las tendencias que hoy vemos generalizadas en el mundo nacieron allí. Por ejemplo, ese vehículo urbano, ese kei-car, ese coche pequeño, urbano, muy condicionado por la falta de espacio que en Japón hay, porque es una isla y es un espacio reducido, pero hoy se ha convertido en una tendencia, ese vehículo urbano. Una segunda tendencia que estamos viendo son los motores híbridos, los híbridos recargables. Hoy empezamos a ver que eso está generalizado, pero en realidad esa tecnología le debe mucho a Japón. E incluso toda la sistemática de cómo fabricamos le debe mucho a algunos de los fabricantes japoneses que han inventado el just-in-time, el lean manufacturing, algunas de las cosas que hoy se han convertido en un estándar. Con lo cual yo diría que el futuro debería ser bueno para Japón en el sector de automóvil. El futuro debería ser bueno para los componentes, el sector de componentes, y compañías como Gestamp pues tenemos una oportunidad de seguir creando productos de valor añadido en este campo de la electrificación, la descarbonización, intentando que los vehículos sigan siendo cada vez más ligeros y más seguros. El futuro debería ser bueno, seguro que así será. Esto tiene que empezar a mejorar, seguro, en 2022. Y para finalizar, si le parece, me gustaría preguntarle si cree que es importante este tipo de foros que unen al final, también a nivel empresarial, dos potencias importantes como España y Japón. Son indudablemente una manera de complementar la diplomacia pública que los gobiernos ejercen. Yo creo mucho en la diplomacia corporativa. Creo que los ciudadanos corporativos, como las empresas, debemos fomentar también esa bilateralidad, debemos acompañar a nuestros gobiernos en que se generen flujos comerciales, en que se generen flujos de diálogo. Cada vez más, además, tenemos un componente importante en acompañar al regulador, en hacer una regulación más inteligente, más cercana al mercado y, por lo tanto, más eficaz en la creación de prosperidad y de crecimiento económico. Con lo cual, diplomacia pública complementada con diplomacia corporativa encuentra magníficas oportunidades de diálogo en foros como este, en entidades como la Fundación España-Japón y, desde luego, yo creo que empresas como Gestamp estamos plenamente comprometidos con ello y creemos firmemente en ello y por eso pues estamos aquí. Pues don Miguel López Quesada, director corporativo de Comunicación y Relaciones Institucionales de Gestamp, ha sido un auténtico placer tenerle aquí, poder charlar con usted y además despedimos con usted esta segunda sesión de la mañana de este Foro Digital España-Japón, pero sigue el programa. Creo que está preparada mi compañera Alicia por aquí.